¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marchan ya? De pureza se han vestido, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. No te turben las pobrezas, siempre triunfa ante el mal. Gozará de su grandeza, tendrá gozo eternal. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Cuando la trompeta suene, te será una gran señal. Es que el Rey de Gloria viene a su iglesia levantar. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Gloria a Dios. La juventud con su participación. Introducción. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Iglesia bendita del Señor Jehová, Dios le bendiga en esta hermosa mañana para la juventud de la iglesia de Gainesville, donde pastorea nuestro amado pastor Juan Blas Romero. Nos es de grande privilegio poder presentar el tema titulado ¿qué es el pecado? Y la gloriosa victoria de Dios sobre de él, esperando y deseando siempre honrar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la juventud de la iglesia de Gainesville le saluda con un Dios le bendiga. Introducción, ¿qué es el pecado?
El pecado es todo aquello que va en dirección contraria a las ordenanzas de Dios y deshace sus estatutos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero más allá de un simple error o desobediencia, es algo que trae a la persona consecuencias eternas. El pecado siempre ha sido en contra de Dios y es como si le diéramos la espalda a ese poderoso que creó el cielo, el mar, la tierra y todo lo que hoy en día podemos ver. Hoy en día podemos contemplar muchas iglesias en cualquier lado, pero lamentablemente la prédica y la doctrina contra el pecado se están dejando de lado y hoy en día parece importar más la cantidad de miembros o el dinero antes que una iglesia fiel y viviendo en santidad. Por lo tanto, es necesario regresar a martillar el pecado y no dejarlo que se levante entre la congregación, porque es un problema demasiado grave. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en una vida santa y consagrada a Él, no siendo partícipes del pecado o practicándolo, porque todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ¿dónde se origina el pecado? Según la Biblia, había un ángel llamado Lucero, el cual, enamorado de su propia belleza, cayó en el orgullo, primer pecado que se cometió, y este intentó rebelarse contra Dios, cegado de la sobreestimación a sí mismo y por el deseo de estar encima del Altísimo. Isaías capítulo 14 versículo 12 al 15 nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios me sentaré, y en el monte del testimonio levantaré mi trono. Mas tú derribado eres hasta el Seol, por su pecado fue destronado y condenado, y es por eso que hoy en día ataca y persigue a la iglesia. La Biblia lo describe como león rugiente, y el apóstol Pedro en su primer libro capítulo 5 versículo 8 nos dice: velad y sed sobrio, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. En el Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que se le apareció a Adán y a Eva. Y dice que una serpiente les habló, la cual simboliza al enemigo. Pues Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 nos habla del gran dragón, de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ezequiel capítulo 13 dice que Satanás estaba en el Edén y se le acercó a Eva para engañarla, diciéndole que si comían del fruto del árbol prohibido serían semejantes a Dios. Entonces ellos desobedecieron y comieron del fruto del árbol prohibido, y sus ojos fueron abiertos, pero únicamente para ver su desnudez y sentir vergüenza de lo que habían hecho. Iglesia bendita del Señor, guardémonos para Dios. Aunque seamos una iglesia perseverante, una iglesia que aborrezca la falsa doctrina, una iglesia que aborrezca las falsas enseñanzas, y aunque seamos una iglesia pequeña, pero retengamos la sana doctrina y vivamos en ella. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y pongamos la mirada, bendito sea el Señor,
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Hijo de Dios. Amén. Pero para mayor desarrollo de este tema quedará con ustedes la juventud de la iglesia de Gainesville. Al principio no había nada, todo estaba desordenado y vacío, pero Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vamos aquí, la grandeza de Dios que formó todas las creaciones en este universo en su imagen perfecta. Amén. El primer pecado del hombre, Adán desobedeció a Dios comiendo del fruto prohibido junto a Eva. Amén. La culpa del conocimiento. Después de comer el fruto del árbol de la ciencia, sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos y intentaron esconderse de Dios porque le desobedecieron. Génesis 3, 9, 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieras, pero Adán culpó a su esposa. Y después Eva culpó a la sirvienta que era el diablo. ¡Amén! Las consecuencias del primer pecado. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo el día de tu vida. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, simiente suya, simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu piñez. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu marido se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor en tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo serás. Génesis 3, 14 y 19. Amén. El primer asesinato. Y el Señor lo sacó del jardín del Edén a la tierra de donde fue creado. Luego expulsó al hombre y colocó querubines al este del jardín del Edén. Después Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín el agricultor y Abel el pastor. Caín ofreció una ofrenda de frutos de la tierra a Dios, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Esto causó enojo en Caín, y llevó a su hermano al campo, y se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Amén. El crecimiento de la maldad. No solamente el pecado quedó con Caín, sino que vemos que detrás de cada generación la maldad se había crecido de una forma grande en la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Dios tenía un gran amor por el hombre en ese tiempo y él era muy paciente, pero viendo que el hombre detrás de cada generación se alejaba más y más de él, se arrepintió. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ellos amaron más el pecado que Dios, y aún con todas las oportunidades que les daban, ellos no sentían la necesidad de arrepentirse. Pero lamentablemente esto dejó a Dios con una sola opinión: las creaciones que él tanto amó tenían que ser destruidas. Amén. La purificación de la tierra. Viendo Dios la corrupción y la violencia que había llenado la tierra, Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, debido a la justicia y la obediencia de Noé, Dios le ordena construir una arca para salvar a su familia y a todas las especies de animales. Noé sigue las instrucciones de Dios, aun cuando todos alrededor de él se burlaron de él porque no había llovido por mucho tiempo. También Noé trató de anunciar el diluvio por 120 años. Después, Dios mandó
a Noé y a su familia que entraran en la arca y él cerró la puerta. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. La humanidad, viendo lo que estaba pasando, reconocieron que lo que Noé había dicho era verdad y quisieron arrepentirse, pero tristemente ya era demasiado tarde. Mateo capítulo 24 versículo 39 nos dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. La tentación y la atracción hacia nuestros propios deseos terrenales, que a menudo nos desvía del camino de Dios y nos lleva al pecado, dañando de múltiples a nuestra conexión espiritual, sin una fe, sin una violencia, no duramos las trampas. Tendrías por amigo en la Biblia. Control de la tentación. Eva sucumbió al activo de la agradable principio prohibido. David se autoactivo de la principio prohibida. Y Judas que otro activo de la riqueza. Conmovedores de que somos de este mundo pues nos lleva al pecado, si descuidamos nuestros corazones y nuestras mentes. Sin embargo, si ponemos a Dios primero, nos fortalece con las tentaciones y encontramos fuerzas para vencerlas. A través de una acción a Dios podemos salir victoriosos de las tentaciones que buscan atraparnos. Amén. La depresión general, incluso después de la limpieza por mundo partidos mediante duido, era evidente que pecado obesidad es declaración gerente. Hace pecado es ahora, hace ser hermano de su nacimiento. Como diga Romanos, capítulo 3, versículo 12, dice: como es escrito, no hay justo aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos desvían aún. Pero útiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien sino pesar de este verdad y humildad de tal algo sí, porque con el pecado ofrecen sacrificios a Dios, sino por la naturaleza pecaminosa es suficiente. Muchos creyeron mediante que pecaron frente fácilmente, pero la Biblia siendo contrario fuertemente con que antes encontramos verdad, liberación, esa liberación, el Señor el Salvador y su perdón encontramos verá liberación y reversión de gracia pecado. Amén. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá su fuerza, errante extranjero serás la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallaré me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente a cualquiera que mataré a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallará. Génesis capítulo 4, versículo 11 hasta el 15. Podemos ver aquí las ramificaciones de este hombre cuando reaccionó de una manera emocionalmente, y también que sus hijos pagaron el precio de sus acciones drásticas. Amén. La indiferencia es un sentimiento hacia algo o alguien que no es positivo ni negativo. El ser indiferente implica no prestar atención en lo absoluto. La indiferencia, claro, puede llevar al rechazo y o a otras malas acciones, pero por sí mismo, la indiferencia es el no sentir inclinación o repugnancia hacia un objeto o persona. Lucas 10, 30 al 33 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. En esta historia vemos como aquel sacerdote y aquel levita mostraron indiferencia con aquel que estaba tirado, pero el samaritano mostró algo diferente. La misericordia que tiene que estar en nosotros también, y que no nos tiene que dejar que dejemos a nuestro prójimo de lado. Amén.
la influencia de los malos compañeros y el amor a las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos del mundo. Satanás es el Dios de este mundo y él tiene su propio sistema de valores contrario a Dios. 1 Juan 2, 16 detalla exactamente lo que el sistema Satanás promueve: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada pecado imaginable se puede resumir en esos tres males: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, y surgen muchos más de estas tres raíces. El mundo es lo que dejamos cuando venimos a Cristo. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice que venir a Cristo implica renunciar a nuestros propios caminos y pensamientos. Así mismo encontramos en la Biblia que no nos conviene tener amistades malas porque dañarán lo bueno que hemos podido cosechar. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Cuando Adán pecó en Génesis capítulo 3 versículo 6, él marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. El mandato de Dios a Adán y Eva era que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Vino con advertencia de la desobediencia que resultaría la muerte. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia de bien y el mal no comerás, porque en el día de él comieras ciertamente morirás. La frase ciertamente morirás podría traducirse literalmente como muriendo morirás. Esto significa un estado de muerte que comenzó con la muerte espiritual, continúa a lo largo de la vida como una agresión gradual del cuerpo y culmina con la muerte física. La muerte espiritual inmediata dio lugar a la separación de Adán de Dios. Su acto de esconderse en Génesis capítulo 3 versículo 8 demuestra esta separación, así como su intento de culpar a la mujer por el pecado en Génesis capítulo 3 versículo 12. Desafortunadamente, esta muerte espiritual y eventualmente física no se limitó a Adán y a Eva. Como representante de la raza humana, Adán llevó a toda la humanidad a su pecado. Pablo aclara esto en Romanos capítulo 5 versículo 12 diciéndonos que el pecado y la muerte entraron al mundo y se extendieron a todos los hombres a través del pecado de Adán. Además, Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Los pecadores deben morir porque el pecado nos separa de Dios. Cualquier separación de la fuente de vida es naturalmente muerte para todos nosotros. Amén. Muerte física. Toda persona que camina sin Dios no sabe tomar la dirección correcta de su vida. Anda divagando en el mundo, tomando decisiones que en el momento piensan que es la correcta. Pero su palabra dice en Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pasa en nuestra vida, muchas veces emprendemos un camino tan errado, tan equivocado, que creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y es un camino que está llevando a nuestras familias a un sufrimiento que puede durar sea un corto tiempo o un largo tiempo, hasta causar heridas profundas que Dios se encargará de sanar y curar, pero las cicatrices nos quedarán para siempre. Como recordatorio a la desobediencia en su palabra, el enemigo está haciendo grandes estragos en la sociedad de hoy en día. Vemos muchas personas en vicio de alcoholismo, de drogas, delincuencia, etc. Pero nada de eso puede terminar en algo bueno. En Romanos 6:23 el apóstol Pablo escribe: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Dios puede recompensarnos bien con una gloriosa eternidad de felicidad allá en la hermosa patria celestial. Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto su santificación y como resultado la vida eterna. Amén. Cuando hay pecado no hay comunión con Dios. Isaías 59:2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Vacío del Espíritu Santo. El amor a Dios no hay lugar para el pecado, porque Dios lo llena todo, pero no hay pecado en ese corazón. Existe el vacío del Espíritu Santo, pues no podemos vivir en pecado y agradando a Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 16, leemos la historia de Sansón. Él había sido elegido por Dios, pero reveló el secreto de su fuerza. Y cuando él quería tener la fuerza de siempre y que podía vencer nuevamente a sus enemigos, dice sus palabras, más allá, él se había apartado de él y enamoraba al Espíritu de Dios en él. Amén.
¿Cómo afecta el pecado a la familia? Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio fue instituido por Dios desde el principio. Jesús lo valoró y aprobó cuando fue a la boda de Canaán, según el Evangelio de Juan en su capítulo 2. El matrimonio civil y pacto del mismo en el altar es una ceremonia en que dos vidas, después de un tiempo de conocerse, han decidido unir sus vidas formando una nueva familia, donde sus hijos vendrán dentro del círculo de protección establecido por Dios, que es el matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio siempre ha sido que tanto hombre como mujer entiendan que su cónyuge es un regalo de Dios. Lamentablemente, hoy vemos tantos casos de madres solteras y padres irresponsables. Asimismo, una sociedad de jóvenes que abiertamente manifiestan que no están interesadas en el matrimonio. Quieren ser madres sin estar ligadas, dicen ellas, a un hombre. La consecuencia es una sociedad desordenada que cada día pierde los valores. El matrimonio y la familia se desvaloriza y ya no tiene la importancia que siempre la tuvo. Todo esto no es más que una abierta rebelión en lo establecido por Dios. Es un engaño del pecado que manifiesta que todo está bien, llevando la destrucción al fundamento de la sociedad, que es la familia. Amén. Venciendo al pecado, oración, ayuno y lectura. Uno de los recursos más importantes que tenemos para derrotar al enemigo y al pecado es la oración. Jesús oraba siempre donde quería que andaba, y por eso nos dice mucho. Incluso en el Getsemaní decía mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. También el ayuno nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y dependemos de las cosas del mundo. Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Finalmente, la lectura bíblica. Aquí podemos saber cómo conducirnos en una vida agradable delante de Dios, en una manera santa, y a través de ellas obtenemos de la vida eterna. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenía la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Amén. Temor a Dios y obediencia. He aquí el ojo de Jehová sobre lo que le teme, sobre que espere su misericordia, para librar sus almas de muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Salmo 33, 18, 19. Para uno creyente el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Para un creyente el temor de Dios es algo muy diferente. El temor para el creyente es reverencia a Dios. Proverbios 12, 18, 28, 29 es una buena descripción de eso. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumador. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor para los cristianos. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que comprendemos quién es Dios y desarrollemos un temor, reverencia, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría solo viene a entender quién es Dios y que Él es santo, justo y soberano. Deuteronomios 10, 20, 21 dice: a Jehová tu Dios temerás,
A Él solo seguirá, a Él servirá y por su nombre jurará. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y si nuestro corazón a este temor, entonces no habrá lugar para el pecado dentro de nosotros y agradar a Dios y vivir para Él. Amén. El evangelio es blasfemado. Si profesamos ser hijos de Dios, tenemos que seguir sus pasos, viviendo una vida sincera delante de Él. En Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, Pablo reprende a quienes afirman ser salvos a través de la ley y todavía viven en pecado. Usando Isaías 52:5, Pablo les dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Asimismo, en 1 Timoteo 1:20, Pablo explica que él entregó a dos falsos maestros a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por lo tanto, de promulgar falsa doctrina y hacer que el pueblo de Dios se extravíe también es una forma de blasfemia. Jesús habló de un tipo especial de blasfemia, aquella en contra del Espíritu Santo, la cual fue cometida por los líderes religiosos de su tiempo. La situación era que los fariseos eran testigos oculares de los milagros de Jesús, pero atribuyeron la obra del Espíritu Santo a la presencia de un demonio. En Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, su interpretación del santo como algo demoníaco fue un rechazo de Dios deliberado e ofensivo y además imperdonable. La acusación más significativa de blasfemia fue una que resultó ser completamente falsa. Fue por el delito de blasfemia que los sacerdotes y los fariseos condenaron a Jesús. Mateo 26:65. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios. Esto en realidad era un reproche sobre el carácter de Dios. Si no fuera cierto, si Jesús fue solo un hombre que decía ser Dios, él habría sido un blasfemo. Sin embargo, como la segunda persona de la Trinidad, Jesús realmente pudo reclamar la verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Advertencias contra pecar deliberadamente. De alguna manera u otra, siempre cometemos faltas y errores en contra de Dios o cualquier cosa con la cual Él no está de acuerdo. Como humanos, por naturaleza, somos imperfectos. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre en la ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. La iglesia es un lugar de gente imperfecta, pero buscamos y anhelamos la perfección de Cristo. Y como hijos de Dios, tratamos de hacer diferencia con el mundo. La Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. Así que aunque el mundo diga que podamos vivir como quisiéramos, la palabra de Dios nos pone solo dos opciones. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y esos son los que pecan deliberadamente cada día. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. También Hebreos 10:26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén.
La persecución de Satanás y el descuido en la iglesia. Como cristianos y hijos de Dios, estamos peregrinando en un mundo lleno de pecado y perversidad. La desobediencia, la inmoralidad y los tentáculos de Satanás se mueven por doquier. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice que este mundo entero está bajo el maligno. Somos como ovejas en medio de lobos, y es únicamente por la misericordia del Señor y por las oraciones que podemos mantenernos de pie. El enemigo busca derribar ministros, pastores, líderes, hombres y mujeres de oración, a todo aquel que ama a Dios, y es por eso que necesitamos estar alertas en nuestra vida espiritual, como Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26 versículo 41: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, hay cristianos descuidados que han olvidado el tiempo que Dios pide de oración, han dado lugar al enemigo y lamentablemente han caído en pecado y están como Saúl, sin respuesta a su clamor, porque Dios está alejado de ellos debido a su pecado que aún se mantiene. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer si estamos mal delante de Dios? ¿Tenemos perdón? A continuación contestaremos esta pregunta como se debe, con la palabra de Dios. Amén. El apóstol Juan en su primer libro, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aunque el propósito tanto de Dios como del siervo Juan es mantenerse libres de pecado, y él sabe que en algún momento podemos sucumbir ante la tentación y desmayar, pero la gracia y misericordia de Dios es tan inmensa con nosotros que a nadie una doble provisión para restaurar a los cristianos que han pecado. En primer lugar, nombra a Jesucristo como abogado para aquellos que han pecado. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Asimismo, debemos destacar que si Jesús intercede por nosotros, el perdón es seguro, porque Jesús es justo. Pero para recibir ese perdón, tenemos que arrepentirnos de corazón de una manera genuina delante del Señor y confesar nuestros pecados y errores delante de Él. Pues primero de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecadores y para limpiarnos de toda maldad. Solo Él puede perdonar, pero espera que nosotros no solamente le digamos nuestros pecados, sino que nos humillemos y le busquemos a Él. El arrepentimiento no es solo decirlo, sino que tiene que ser el inicio de un cambio en nuestra vida. Isaías capítulo 55 versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual amplió en perdonar. Amén. Una iglesia fiel y limpia del pecado. Hay dos acontecimientos que nosotros esperamos como iglesia, ya sea la muerte o la final trompeta, pero para ambas tenemos que estar preparados. La venida de que Jesús vendrá por su pueblo es seguro y su venida es eminente. Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 nos dice: y habiéndoles dicho esta cosa, ellos viendo, fue alzado, y mientras tanto él se iba, aquí le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y ellos con la puesta mirada al cielo, he aquí aparecieron dos varones con vestidura blanca, las cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Estamos viviendo en los días finales y la novia del Cordero se está preparando, y su vestido tiene que estar sin mancha, sin arruga, preparada, esperando al novio que pronto aparecerá en la nube.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Despertemos, iglesia amada. Dejemos de ese sueño profundo en que estamos. Dejemos de abrazar el pecado y la mala costumbre y todo aquello que nos aleja de Dios. Tenemos que luchar por ser esa iglesia santa que el Señor desea. Tenemos que doblar rodillas, orar sin cesar y anhelar la llenura del Espíritu Santo y su dulce presencia, y escudriñemos las santas escrituras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. He aquí, Él viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí Él viene y todo ojo le verá, y todo lo que le está pasado, y todo linaje hará lamentación por Él. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Iglesia, velemos. He aquí viene pronto. No sabemos cuándo Él vendrá, pero de algo sí estamos seguros, que si le estamos agradando, nos iremos con Él. Palabra fiel y santa es. Y el que da testimonio de esta cosa, ciertamente dice: ciertamente vengo en breve. Si ven, Señor Jesús, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. Conclusión: la victoria de Jesús sobre el pecado. Amada iglesia, hemos escuchado un hermoso tema donde se nos ha explicado qué es el pecado, el origen del pecado, cómo el pecado entró en la humanidad, las cosas que nos hacen vulnerables a pecar, los resultados de pecar deliberadamente. ¿Qué hacer si hemos caído en el pecado? Y también la gloriosa victoria de Dios sobre el pecado. Tal vez parece imposible para nosotros hoy en día pelear contra el pecado, pero tenemos buena noticia. Como iglesia de Jesucristo hemos recibido poder espiritual de parte de Dios Jehová para pelear y también vencer contra el pecado. Y este poder no viene de cualquier hombre, no viene de los príncipes ni los gobiernos de esta tierra, sino que vino a nosotros en aquel día cuando Jesucristo ofreció su vida en sacrificio, fue clavado en la cruz, derramó su sangre inocente, murió y resucitó de los muertos para perdonarnos y también para redimir a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En Romanos capítulo 5 versículo 18 a 21 dice: por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos la justificación de vida, porque así como por la desobediencia los muchos serán constituidos pecadores, así también por la justicia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Jehová. Porque así como el pecado reinó para dar muerte,
la gracia de Jehová reine para dar justicia y vida eterna a todos mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hoy podemos decir, amada iglesia, con toda confianza, que el día en que Jesucristo venció el pecado fue aquel día cuando Él entregó su vida por nosotros. Y nuestra victoria sobre el pecado fue aquel día en que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Y así como Jesucristo pudo vencer el pecado, también nosotros podemos hacerlo en su bendito nombre. Aleluya. El apóstol Pablo escribe en las cartas a los Colosenses en su capítulo 2, versículo 13 al 15, diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonado todos los pecados, anulando el decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, amén. Debemos también entender, amada iglesia, que Jesucristo pudo vencer el pecado mientras Él estaba en un cuerpo humano. Él tenía las mismas debilidades de nosotros, pero Jesucristo continuó batallando. Él peleó contra el odio, Él peleó contra el adversario, Él peleó contra la idolatría, Él peleó contra las concupiscencias y peleó contra todos los pecados semejantes a estos, y lo venció a todos. Aleluya. Y nos dé con este último consejo que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5 adelante, que nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mas nosotros, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Jesucristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto Él murió, el pecado también murió de una vez por todas. Mas en cuanto Él vive, para Dios vive. Así que, amada iglesia, vosotros consideráis muertos en pecados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amada iglesia, fue un gran privilegio para nosotros, la juventud de Gainesville, presentar el tema titulado ¿qué es el pecado? Y la gloriosa victoria de Dios sobre él. Y nos despedimos a todos con un Dios les bendiga. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos, cantamos el himno Gloria a Dios, y los jóvenes preparan para salirse. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia donde marchan ya? De pureza se han vestido, ropas blancas llevan ya. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará.
fiel, sin mancha ni arruga, la que el Señor llevará. No te turbe las pobrezas, siempre triunfa ante el mal. Gozarás de tu grandeza, tendrás gozo eternal. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Cuando la trompeta suene, te será una gran señal. Es que el Rey de Gloria viene a su iglesia levantar. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia fiel, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Gloria a Dios, aleluya, alabamos el nombre del Señor.